Los tiempos cambian y nos transforman, nos hacen más sabios, nos enseñan, pero sobre todo nos hacen más fuertes. 50 años de historia, protagonizada por jóvenes emprendedores y decididos, íntegros, innovadores y creativos, formados con valores y principios, funcionarios comprometidos y dispuestos al servicio de 15.063 estudiantes que se forman como profesionales de excelencia en la matriz, sedes, extensiones y centros de apoyo de la Cato. Nuestro campus, estratégicamente distribuido en el país, cuenta con instalaciones de primer nivel, matriz Cuenca, casa administrativa, miracielos, posgrados, Fab Lab, CITT, con sus laboratorios de biotecnología, microbiología, principios activos y soberanía alimentaria, contaminación ambiental y aguas residuales, psicometría y neurociencias cognitivas, simulación en tiempo real, luminotecnia, realidad virtual y realidad aumentada. Sedes: Azogues y Matas. Extensiones: Cañar y La Troncal. Centros de apoyo: Quito, Tena, Zamora. Oficinas en Loja y Machala. Para la excelencia en la formación académica de los estudiantes a través de sus prácticas preprofesionales, la universidad cuenta con el Hospital General Universitario Católico, Laboratorio Clínico, clínicas odontológicas, medios de comunicación, Ondas Cañaris y Academia TV. En su editorial universitaria, Edúnica produce libros en todo el proceso editorial, desde la recepción, la diagramación, el diseño, la impresión y la socialización de las obras. La clínica veterinaria ofrece servicios en las áreas de clínica, hospitalización, diagnóstico por imagen y laboratorio clínico. En la apuesta por la internacionalización, la Universidad Católica de Cuenca ha suscrito decenas de convenios internacionales vigentes con países como España, Japón, Perú, Colombia, México. Estos acuerdos permiten que estudiantes y docentes tengan la oportunidad de realizar movilidades a diferentes universidades del mundo, así como recibir estudiantes extranjeros que deseen ser parte de nuestra universidad. Para atender la solución de los problemas y necesidades de la comunidad, la oferta de grado apunta a 25 carreras y en posgrado se ofertan 24 maestrías. Contamos con 8 unidades académicas: Administración, Ciencias Agropecuarias, Educación, Artes y Humanidades, Ingeniería, Industria y Construcción, Salud y Bienestar, Ciencias Sociales, Tecnología de la Información y Comunicación, Formación Técnica y Tecnológica Superior. La investigación, la innovación, el pensamiento crítico y el desarrollo tecnológico son prioridades en la Cato, que cuenta con 9 centros de investigación y profesionales altamente capacitados, empeñados en generar aportes en favor de la colectividad, sus múltiples problemas y necesidades. Para atención al estudiante, nuestra casa de estudios cuenta con áreas de becas y apoyo económico, área de ética y bioética, derechos humanos, defensoría universitaria, área de igualdad, área de arte, cultura, interculturalidad y deporte, área de bienestar estudiantil. En la Universidad Católica de Cuenca estamos listos para afrontar los nuevos retos de la educación. La experiencia nos permite ofertar la educación en línea en el sistema modular. Para ello, se invierte en tecnología para garantizar que aulas virtuales se encuentren siempre disponibles para el acceso y uso de los estudiantes y docentes a través de nuestras diferentes plataformas, página web, EDEA, entorno virtual de enseñanza-aprendizaje, plataforma de videoconferencia y plataforma de gestión académica administrativa, ERP.
El alma mater, a través del área de seguimiento a graduados, mantiene el vínculo con sus profesionales después de las aulas, a través de reconocimientos y encuentros, servicios y beneficios, como la bolsa de empleo, gratuidad en la inscripción de posgrados y descuentos en educación continua. El Centro de Educación Continua ofrece formación permanente a estudiantes, profesionales y sociedad en general. Con el objetivo de llegar a la excelencia académica, se ha implementado tecnología para la educación virtual a través de las plataformas digitales y soporte del equipo técnico. Gracias a ello, se desarrollan webinarios y cursos gratuitos, contribuyendo así al desarrollo del país y del mundo, con ofertas que son estructuradas pensando en las necesidades de las organizaciones, individuos y sociedad actual. La Católica de Cuenca construye el complejo odontológico más grande del país, adecuado con infraestructura y tecnología de punta, como parte del compromiso educativo y servicio a la sociedad. Somos una universidad acreditada por el CASES, resultado del aporte de toda la comunidad universitaria, autoridades, estudiantes, docentes y personal administrativo. Dentro del proceso de evaluación externa llevado a cabo en los años 2019-2020, resultado que nos compromete a seguir trabajando en pro de la mejora sistemática y continua, alcanzar altos estándares de calidad que rebasen las exigencias a nivel nacional y nos posicionen en el contexto internacional, fortalecidos a través de un sistema de calidad basados en procesos y resultados. Acreditados 2020 por el CASES, presentes en el ranking internacional US World University Ranking. Avanzamos firmes hacia la acreditación internacional. Muy buenas tardes con todos. La carrera de odontología de la Unidad Académica de Salud y Bienestar, en coordinación con el Centro de Educación Continua de la Universidad Católica de Cuenca, les da la más cordial bienvenida a las jornadas académicas de odontología comunitaria y actualizaciones. La doctora María Pilar Bernal es nuestra expositora del día de hoy, odontóloga por la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en gerencia de instituciones de seguridad social en salud, bienestar, Santo Tomás de Aquino, diplomada en educación superior de la Pontificia Universidad Javeriana en el 2015, diplomado de actualización del manejo interdisciplinario del paciente, coordinadora académica del diplomado y cursos de actualización, participante del curso intensivo en odontología para bebés, SOC 2019, y taller práctico de biomodeladores marsopalatinos, ex docente de pregrado y posgrado de diversas universidades de Colombia, actualmente docente de posgrados de odontopediatría de la Pontificia Universidad Javeriana, miembro del equipo Healing the Children, NIVA Huila en Colombia, miembro activo de la Academia Colombiana de Odontología Pediátrica COP y de la Asociación Latinoamericana de Odontopediatría ALOP, actualmente conferencista nacional e internacional. Bienvenida, doctora. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Tengo el audio habilitado ya, ¿cierto? ¿Me están escuchando bien? Sí, se encuentra de manera correcta. Muy bien. Bueno, primero que todo, pues quiero agradecerles especialmente a la doctora Magali Jiménez y a la doctora Miriam Luna, colegas muy queridas con nosotros acá en Colombia, quienes me hicieron esta invitación a compartir un tema pues que me apasiona y que me parece que es muy importante que todos nuestros colegas en formación y nuestros colegas ya graduados conozcan. Y en la tarde de hoy pues quiero hablarles de los nuevos enfoques y puntos de encuentros en la investigación interdisciplinaria e interprofesional de las malformaciones craneofaciales, especialmente pues del labio paladar hendido. Entonces, para la tarde de hoy, primero quiero contarles de dónde vengo. Vengo pues, de la capital de Colombia, de Bogotá. Es una ciudad de todos, una ciudad abierta a que todos nuestros colegas latinoamericanos la conozcan.
Mi formación profesional la hice en la Universidad Javeriana, es una universidad con enfoque jesuita. Ahí hice el pregrado y completé mi especialidad clínica en estomatología pediátrica en la Universidad Nacional de Colombia, una universidad pública, donde tuve la gran fortuna de formarme durante 2 años en el primer hospital pediátrico de mi país, Hospital Fundación La Misericordia, y donde pues siempre hago mis presentaciones debo honrar a mis maestros en esta parte de la estomatología pediátrica, la doctora Astrid Oliva y el doctor Germán Hernández, quienes me han enseñado durante todo este tiempo y que me sembraron en mí esa gran pasión de trabajar con los niños con labio y paladar hendido y por sus familias. Pertenezco hace 15 años al programa interdisciplinario para la atención de los pacientes con LPH Construyendo Futuro de la Universidad Javeriana y soy docente pues, del posgrado en ontopediatría y hago parte de este grupo. Orgullosamente pertenezco a este grupo interdisciplinario. La doctora María Claudia Martínez compartió con nosotros la semana pasada una conferencia, con ella trabajo y pues nuestro motor son nuestros estudiantes de las diferentes especialidades de odontología y nuestros pacientes y sus familias. Realmente les agradezco que en esta tarde se hayan conectado, me hayan permitido o nos estén permitiendo entrar a sus hogares en este tiempo de pandemia que no ha sido fácil, pero pues que considero que también es una oportunidad para intercambiar conocimientos y para que entre todos formemos y creemos un mundo mejor para estos pacientes. El primer interrogante o la primera reflexión que les quiero compartir hoy es que ¿será que cuando hablamos de hendiduras faciales y en especial de las hendiduras labiopalatinas, estas son unas condiciones, esa es una condición nueva en nuestra época o que se ha visto pues a través de la historia de la odontología? Y lo primero que quiero contarles es que realmente niños con malformaciones, especialmente del labio y paladar hendido, han existido desde siempre. A mí me parece que la parte de la historia es muy interesante y es muy importante. Y cuando uno hace este tipo de revisiones se encuentra que en culturas tan antiguas como nuestras precolombinas o las culturas asiáticas o los primeros hombres que habitaron la tierra se encuentran que el nacer un niño en esa cultura con una hendidura en el labio o en el paladar era atribuido a malos comportamientos generalmente asociado a la mamá. Y eso era signo de que iba a haber una maldición o iba a haber un mal presagio. Siempre existía una relación mítico-religiosa y estos pacientes se estigmatizaban. Entonces, eso pues desafortunadamente ha trascendido también en nuestra época. Todavía hay culturas y hay sitios donde uno le pregunta a los papás o a las mamás, que generalmente van solas en algunos escenarios, y les dicen, ¿usted sabe, mamá, por qué su niño nació así? Y ellos, algunos tienen todavía esa concepción que fue o un castigo divino o tienen una concepción cultural, y eso hay que entenderlo, que viene desde pues, tiempos remotos y que pues, realmente hay que tratar de explicarles a la luz de la evidencia, de la investigación de qué se trata. En los recuerdos históricos pues se encuentran momias, se encuentran reportes históricos de deformidades nasales, de fisuras labiales y palatinas y de niños que nacían con síndromes. A uno le llama la atención culturas como las egipcias han reportado en las tumbas de las momias, más o menos hacia el año 4000 o 2000 antes de Jesucristo, se reportan casos en que esas personas que eran momificadas, que si ustedes recuerdan generalmente pertenecían pues a las estirpes de las castas superiores de la sociedad, encontraban tumbas con hendiduras palatinas. Y en China también, en esta dinastía, se hace un reporte de uno de los descendientes con un labio de liebre. Ese labio de liebre pues, realmente hacía o hace referencia a una hendidura labial. Y desde ese momento la sociedad y nosotros hemos conocido que en algunos escenarios se habla que el labio paladar hendido es el labio leporino o el labio leporum, porque se asemeja a esa hendidura media del labio que presentan los conejitos y que pues, en algún momento dado no es lo correcto cuando nos dirigimos a nuestros pacientes, especialmente a los niños, porque los estaríamos asemejando pues, a un conejo o a un liebre. Y más cerquita acá a nosotros, a Latinoamérica, en el Museo Arqueológico de Lima, la cultura mochica, que fue una cultura incaica en la costa norte del sur, hace unas referencias, unas vasijas también como asemejando unas deidades con hendiduras labiales
fueran en la parte medial, en la parte lateral, en la parte bilateral, pero labios pequeños, malposiciones dentales y deformidades nasales. Entonces, tal vez no todas las culturas lo asemejaban como algo negativo. Más adelante, en la antigua Grecia, los niños que nacían con malformaciones eran para ellos considerados niños no viables. Recordemos que Grecia pues, fue uno de los imperios que se expandió por toda Europa y pues necesitaban, eran guerreros fuertes y ellos pensaban que los niños con malformaciones de tipo LPH por todo lo que implicaba en algún momento la dificultad de alimentarse, la dificultad después de hablar, eran niños que iban a ser débiles. Entonces simplemente los desechaban y los dejaban pues, caer del monte de los dioses de los Olimpos. Son historias pues que a la luz de nuestra de pleno siglo XXI debemos entender por qué se presentaba eso. En pleno siglo XX, desafortunadamente, pues en este programa del régimen nazi de la Segunda Guerra Mundial, aparecen todos estos programas de higiene racial, donde desafortunadamente estos niños malformados pues no eran tampoco viables, pero dieron paso para que la ciencia avanzara, y es paradójico, porque pues a ellos se les aplicaba la eutanasia y la eugenesia, todo pues buscando esa raza superior. En pleno siglo XXI, en algunas culturas como la China, sigue habiendo una discriminación y rechazo. Esta es una fotografía que conseguí en uno de los reportes donde se ve como un niño con una malformación era pues, dejado en la puerta de un orfanato que simplemente pues, tenía la bipaladar hendido. Todo eso pues los traigo como para que reflexionemos que definitivamente al hablar de niños o pacientes con malformaciones craneofaciales estamos frente a un tema con gran contenido y responsabilidad social. Esto tiene mucho que ver como profesionales de la salud vamos a abordar a un niño con una malformación o a una familia que asiste a nuestras consultas. Y esto se enmarca muy importante y de una manera muy radical en que nosotros como clínicos y como profesionales de grupos interdisciplinarios debemos fomentar las intervenciones en salud deben basarse en la mejor evidencia científica disponible para brindar lo mejor al paciente. Ustedes saben que estamos ahora en que la evidencia científica es la que nos tiene que dar las luces para poder hacer una mejor intervención. Y yo los invito a que siempre que hablemos de odontología o de atención integral sea basada en una evidencia científica que pueda guiar, que pueda iluminar cuáles son los protocolos. ¿Cómo hacemos eso? Pues haciendo investigación. Es lo que hoy quiero compartirles, qué se ha hablado, qué se ha hecho en investigación en el LPH y cuál es nuestra experiencia como grupo interdisciplinario de la Universidad Javeriana en este tema. Rápidamente, recordemos que las hendiduras del labio y paladar hendido son las anomalías congénitas más frecuentes de presentación. Esa incidencia varía en nuestro medio. Hay reportes de 1 de cada 700 o 1000 nacidos vivos. Pues es casi muy común encontrar que afecta a una amplia franja de personas con muy bajos recursos económicos. Creo que esto es algo que nos caracteriza a los países latinoamericanos. El labio paladar hendido tiene mucho que ver con desconocimientos y cuidados prenatales, como más adelante les voy a comentar. No hay un control prenatal, si no hay un control también de todo lo que se habla de determinantes sociales, esa mamá joven o esa mamá que se ha embarazado sin tener en cuenta que el alcohol o que el tabaco puede afectar a su bebé, hace que nazcan muchas veces estos niños en unos hogares donde la educación ha fallado y donde muchas veces los recursos económicos no son los mejores. Embriológicamente, recordemos que es un defecto que se produce en el primer trimestre del embarazo, entre la tercera y la doceava semana de vida gestacional. Son defectos o malformaciones congénitas que pueden afectar ya sea el paladar primario o el paladar secundario. Hablamos pues de una hendidura labial cuando se afecta el agujero incisivo hacia adelante y el paladar secundario o una hendidura palatina secundaria cuando hablamos ya de ese paladar duro y paladar blando desde ahí para atrás hacia la úvula. Y es muy importante entender que todo esto se produce porque hay una falla de la fusión de las 5 prominencias faciales por múltiples factores. Se han hablado que hay más de 100 genes involucrados y si uno va a la literatura y hace una investigación encuentra casi que 20 agentes teratogénicos que pueden producir labio paladar hendido. En cuanto a la etiología, es polifactorial, es multifactorial. No podemos hablar
tampoco de que solamente sea genética o ambiental o étnica. Aquí la parte étnica entra como un tercer componente. Ya se está hablando que hay unas razas que son mucho más susceptibles a tener bebés y niños con labio y paladar hendido. Por ejemplo, los afrodescendientes tienen una particularidad en su raza que son más fuertes a ciertas enfermedades o ciertas malformaciones. Uno casi no ve niños afrodescendientes con labio y paladar hendido, y cuando los ve realmente son hendiduras mucho más graves, más dramáticas, como los casos bilaterales completos. Como les digo, genéticamente hablamos más de 100 genes involucrados y ambientalmente una lista debe sobrepasar. Se han hecho múltiples estudios, pero tal vez los que más tienen en este momento demostración científica e investigaciones robustas de revisiones sistemáticas de la literatura y de metaanálisis es el alcohol y el tabaco en el primer trimestre del embarazo. No les podría decir una copa, tantos cigarrillos, pero lo que se trata ahora como política de salud pública es que la madre que está esperando un bebé o que pretende quedar embarazada no debe fumar ni debe tomar alcohol, porque hay un efecto teratogénico claramente demostrado en labio y paladar hendido y en otras entidades. Clínicamente uno encuentra que el 70% de los casos corresponden a hendiduras aisladas cuando no hay un síndrome asociado, mientras que el 30% son hendiduras asociadas a síndromes, donde pues, hay más de 300 síndromes asociados en esos libros grandes que a veces uno revisa en la biblioteca como de Gorlin y demás, se encuentran muchísimos síndromes, pero tal vez los más importantes para nosotros como clínicos son los del primer y segundo arco faringio, como la microsomía facial, el Treacher-Collins, el Pierre-Robin y el Golden Heart. Y tal vez de ahí lo más importante es que sí hay unas mayores frecuencias reportadas a nivel de Latinoamérica. Por ejemplo, en Bolivia, en Ecuador, en Brasil y en Colombia se ha analizado que hay unos casos mucho más notorios que en otros países. Y cuando clínicamente encontremos una fisura aislada del paladar, se ha relacionado y se ha visto por los estudios que son más asociadas a síndromes y son más asociadas a las mujeres. Entonces, clínicamente, cuando ustedes, queridos colegas, encuentren un bebé con una hendidura palatina, inmediatamente recuerden que debemos hacer unos estudios complementarios porque las hendiduras palatinas aisladas se han relacionado más con síndromes. Mientras que las hendiduras labiopalatinas o simplemente labiales son más frecuentes del lado izquierdo que del derecho y están más relacionadas en hombres que en mujeres como tal. Este es otro mapa y esta es otra referencia bibliográfica que les traje del 2007, donde pues se ven cuáles son los países más afectados con unas incidencias y prevalencias de LPH bien importantes. Entonces, cuando uno ve esto, pues uno inmediatamente tiene que caer en cuenta que en nuestra consulta y en nuestra formación profesional muy seguramente en algún momento van a llegar familias y casos con niños con labio y paladar hendido. Recordemos, las alteraciones que producen estas condiciones son a muchos niveles, estéticas muy evidentes, a nivel funcional, cuando el bebé nace, la dificultad en la alimentación, después la dificultad en la masticación, en la deglución, en la fonación. Y esto pues enmarcado también en que muchas veces ese entorno psicosocial no está preparado para eso. Y también hablamos pues de la parte social. Nosotros como sociedad, cuando vemos un niño en nuestra consulta por la calle, pensamos, y eso también hace parte que de pronto estas familias pues no tengan la mejor atención. Nos surge entonces una gran pregunta: ¿será que es que este tipo de malformaciones y las hendiduras son un problema de salud pública? Muy probablemente en muchos países sí lo sean. Cuando uno va y revisa la literatura se encuentra que en los países europeos ya hay unos programas muy robustos de salud pública donde están cubiertos todos los servicios de salud. En nuestra América Latina no lo es. Afortunadamente en Colombia nosotros tenemos enfermedades prevalentes mucho más no importantes, sino que acumulan un grupo más de personas, como la hipertensión, la diabetes y el cáncer, y por eso el LPH ha quedado un poco rezagada para que el sistema de salud le dé la importancia que es. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud, fíjese, desde el 2015, sí ha dicho que este es un problema mundial de salud pública y que ojalá todos los gobiernos tuvieran en cuenta esto para crear políticas fuertes de prevención y de tratamiento. A raíz de todo este panorama, y esta es una cortesía de la doctora María Claudia Martínez, nosotros como universidad, o la Universidad Javeriana y la Facultad de Odontología, hace más de 20 años,
formó este programa interprofesional e interdisciplinario. Tiene 3 áreas, donde la parte asistencial evidentemente es nuestro motor, donde atendemos pacientes desde los más pequeñitos hasta los adultos. Tenemos un área docente donde nuestro recurso primordial son nuestros residentes en formación de todas las áreas de las especialidades de odontopediatría, de ortodoncia, de cirugía, de restauración, de periodoncia. Ahí también está pues nuestra fonoaudióloga, la doctora María Jimena, y el doctor Oscar, nuestro psicólogo, donde muchos colegas de la Universidad de Cuenca y de muchas universidades de Ecuador han ido a formar parte de nuestro equipo. Nosotros tenemos también esa gran ventaja que a nivel latinoamericano nuestros posgrados están siendo como muy conocidos a nivel latinoamericano, y a los estudiantes les gusta ir a conocer y estudiar allá. Y pues el área investigativa, que como les digo es otro de los pilares. Si no investiga, si un grupo no investiga, si un grupo no revisa cuál es la mejor evidencia o qué es lo que dice la ciencia, pues es un grupo que tal vez no le va a ofrecer los mejores protocolos de atención a sus pacientes. Y en esta área investigativa pues nos hemos movido en varios enfoques. Estos enfoques van muy de la mano con el enfoque actual de cómo los grupos interdisciplinarios a nivel mundial están tomando las malformaciones. Pues realmente todos los grupos tienen sus intereses en investigar, pero cuando uno se enfrenta a que sí, efectivamente, es muchos niños los que van a nacer con enfermedades como la bipolar, hendido, hay que pensar en 3 cosas. ¿Cómo las vamos a predecir? Si se puede predecir, ¿será que yo voy a colocar como en una bola de cristal si esta familia no va a tener en su descendencia la bipolar? Muy probablemente no. A la luz de la ciencia ya hay otras formas de hacerlas. ¿Cómo puedo evitarlos? Evitarlos es muy complicado por todo el tema de la manipulación genética. Ya entendemos que como es multifactorial, con gran carga genética, pero no solamente es genético, sino ambiental, el controlar esos factores ambientales pues es un poco complejo. ¿Y cómo voy a prevenirnos? Y en esta parte de la prevención sí que tenemos mucho que ver nosotros, los odontólogos y el personal de la salud, porque aquí hablamos de factores de riesgo, como les digo. La parte ambiental es lo que yo puedo prevenir. Entonces, dar una muy buena asesoría a esa mamá que está yendo a mi consulta con sus otros hijos, o dar una muy buena asesoría de lo que puede hacer o no a nivel prenatal. Eso también es responsabilidad social. Entonces, cuando hablamos de predecir, hablamos de 2 términos muy importantes. El primero, la carga de la enfermedad, y lo segundo, los predictores de la descendencia. Y de ahí, toda esta parte genética ha llevado para que en la universidad entonces tengamos una línea de investigación donde se vean temas genéticos con el LPH. Entonces, voy a mostrar algunos a nivel mundial también se han interesado, porque es muy interesante ver cómo con esos estudios predictivos en la descendencia nosotros pudiéramos como clínicos de alguna u otra manera sugerir o decirle a ese papá o esa mamá que va a la consulta con nuestros niños, hay que indagar en su árbol genealógico qué puede haber pasado. Ya les voy a explicar un poco más. También en esa línea de investigación hablamos de genes relacionados con huellas dactilares, anomalías dentales y genes relacionados, porque ustedes recuerdan, dentro de las anomalías dentales hay unas específicas que se relacionan más con niños con labio paladar, y es por la gran cercanía que hay en la formación embriológica. Estamos hablando que en las 6ª semana se empiezan a formar los primordios dentales de la dentición temporal, más adelante la permanente, pero es el mismo tiempo en que se está formando el labio del paladar. Y otras investigaciones muy interesantes con este síndrome de elección 22q11.2, que es una de las formas del síndrome velocardiofasial, donde hay una alteración no solamente del velo del paladar, sino también facial y a nivel cardíaco. Entonces, esta es una línea de investigación que nos invita no solamente a ver los dientes o a ver la boca aisladamente, sino ver que este paciente tiene unos papás con unas características específicas puede de alguna u otra forma ser predictivo para que en la descendencia posterior pueda haber un caso de labio paladar. Vamos a hablar rápidamente de cada una de ellas. Cuando hablamos entonces de la carga de la enfermedad, es muy importante porque es qué tanta carga o qué tanta susceptibilidad yo como mamá voy a transmitirle a mis hijos. Y para eso, pues, los epidemiólogos hacen todos unos cálculos matemáticos, pero el gran resumen es que este concepto es un elemento muy importante dentro de la dinámica de salud, porque realmente va a direccionar las políticas de salud que se adecúen a la población afectada y va a dar los lineamientos para vigilancia epidemiológica. En todos los países existe
estudios de carga de la enfermedad, pero para Colombia, digamos, se ha calculado cada 10 años. El doctor Bernal, que no es pariente mío, él es un genetista del Instituto de Genética de la Universidad, en este artículo nos hace una proyección al 2025, o sea, ya casi, y empezó en 1996. Él habla y hace un cálculo de cuál sería la frecuencia de nuevos casos de enfermedades genéticas y malformaciones genéticas, teniendo en cuenta si el labio paladar hendido va a producir en ese paciente años de vida potencialmente perdidos. Probablemente no es una patología que cause gran letalidad el labio paladar aislado. Si es una labio paladar asociada a un síndrome tal vez sí, y generalmente sí hay una afectación cardíaca. Pero es muy interesante ver en cada país y en cada población cuál cantidad de carga la enfermedad tenemos. En Colombia realmente es una carga la enfermedad media. Nosotros como universidad, nuestro genetista es uno de los líderes del estudio latinoamericano de malformaciones craneofaciales y él tiene unos hospitales centinela, no solamente en Bogotá, sino en toda Colombia, porque para nosotros la bipolar hendido sí se constituye una entidad que a largo plazo puede tener gran cantidad de pacientes afectados. Muy bien. El otro aspecto es el estudio predictivo. Los estudios predictivos donde se ven cómo en esos padres con niños que tienen la bipolar hendido, yo como clínico puedo ver algo raro en la cara de los papás. Me explico. Ya desde muchos estudios y desde 1950 o un poco después, algunos autores hablaban si yo veía en los papás asimetrías faciales o algún tipo de deficiencia de tercio medio, podía sugerir que de ahí en adelante se podría ir formando alguna susceptibilidad para que esa familia tuviera niños o tuviera personas con labio paladar hendido. Después se estudió mucho más las asimetrías en el desarrollo dental, en los labios y en las manos, y por último se han hecho todos los estudios dentales. Entonces, como les digo, desde 1970 estamos hablando si hay algo en el tercio medio facial que puede ser como una campana de alerta en esos papás, los niños con labio paladar hendido. Entonces, estos autores hablan de que esa longitud intraocular es mucho mayor en individuos caucásicos que tienen un niño con labio paladar a los papás que no lo tienen. Por ejemplo, los autores japoneses, sus colaboradores, hablan que si hay un mayor ancho interorbital, pero digamos también hay estudios contradictorios donde no hay una claridad que realmente hay diferencias entre lo que se ve de los padres y los hermanos. Y pues eso habría que estudiarlo a nivel de las poblaciones. Por eso, digamos, en esta primera parte de la línea de investigación, a cargo de la doctora Liliana Otero, se hicieron esos estudios muy interesantes desde el 2010. Aquí lo que se quiso fue, ellos fueron con unas estudiantes de ortodoncia a África, estuvieron también en contacto con Asia, y fueron y miraron qué pasaba en esa población africana y asiática con respecto a esas características de la cara, fenotípicas faciales que se heredaban de papá a mamá. Después lo hicieron, pues aquí ya en Colombia, y este ya es un estudio que está reportado, acá está la referencia, donde no solamente miraron la parte facial, sino la parte de las huellas dactilares. Aquí participó la doctora María Clara Martínez, la doctora Liliana y unas residentes de ortodoncia. Y todo eso después se publicó en este gran estudio, se publicó en el 2012, donde ellos realmente lo que concluyen es que las diferencias faciales de los padres que tienen niños sin labio paladar hendido, y que definitivamente que tienen niños con labio paladar hendido, pero que ellos no la tienen, pueden ser como un campanazo de alerta. Y esto le abre a uno otro panorama. Cuando uno ya entiende que no solamente debo centrar mi atención en la boca y en los dientes, sino que tengo que ver también la cara de los pacientes, pues es muy interesante ver cómo nos convertimos también en unos agentes que pueden prevenir estas malformaciones o por lo menos sutilmente preguntarle a esa mamá o a ese papá, ¿usted en su descendencia ha tenido algún niño con labio paladar? ¿Ha habido alguna cosa diferente? Y poder empezar a encauzar realmente la atención que se necesita. De ahí también han nacido estudios multicéntricos. Este es un estudio que hicimos pues, con varias universidades de Colombia, donde lo que hicimos fue no solamente ver esa parte fenotípica, sino también empezarlo a relacionar con los genes. Hay dos genes muy importantes en la bipolar hendido, los genes IRFC y el gen MSX1. Son dos genes muy importantes, cada uno ha sido estudiado por aparte.
Entonces, en este estudio multicéntrico, lo que quisimos hacer fue realmente verificar en los padres qué características faciales, qué medidas esqueléticas, por eso se tomaron unas radiografías de perfil y unas de frente, y qué huellas o qué huellas dactilares eran las que se podían relacionar con esos genes que se presentaban también en los mismos papás y en sus mismos hijos que tenían labio y paladar hendido. Este estudio fue muy interesante y realmente nos dio luces para entender una vez más que como clínicos tenemos que ir un poco más. Si ustedes quieren en algún momento revisar los resultados, la bibliografía está disponible y las publicaciones también. Bueno. El otro punto de la línea de genética interesante fue este estudio que se hizo con respecto al síndrome de lesión 22q11.2, que es el síndrome velocardiofacial, como les conté. Este participó la doctora María Claudia como cabeza del grupo interdisciplinario y se hizo con la doctora Olga María Moreno, que es una genetista. Entonces, fíjense también cómo la investigación siempre tiene que tender a ser interdisciplinaria e interprofesional. Cómo nos vamos nutriendo si trabajamos en conjunto y tratamos pues de dar luz a esta entidad del labio paladar hendido tan interesante. Ellos realmente lo que se dieron cuenta es que sí había una susceptibilidad a que todos los niños que tuvieran este síndrome cromosómico habría que indagarles realmente si había una hendidura en el velo del paladar, porque muchas veces no es evidente. Entonces hay un panorama y hay una gran rama de hendiduras y a veces son hendiduras subclínicas. Muy bien. Ahora, la parte genética también se ha interesado mucho con la parte de las anomalías dentales. Como les conté, realmente ya la literatura, y este es un artículo muy interesante del 2011, habla de los subfenotipos o de las microformas. Como el tener un diente en clavija, por ejemplo, un lateral superior o un taurodontismo en uno de los molares inferiores, que son los más comunes, me puede alertar que esa sea una microforma de un LPH. ¿Qué quiere decir que sea una microforma? Yo, María del Pilar Bernal, pueda tener un diente lateral en clavija y que en mis siguientes generaciones eso se puede expresar como una hendidura realmente, no como una microforma, sino como una forma de LPH. ¿Cómo se sabe? Pues no lo podríamos saber porque, como les digo, aquí se implica una serie de factores ambientales también y étnicos que en algún momento dado no podría controlar. Pero esto es interesante porque definitivamente hay que explicarle a los pacientes. Y uno ve también estas anomalías dentales en nuestros pacientes con LPH, que tienen las hendiduras clínicas. En algunos papás los encontramos, en algunos no. Pero es abrir un poco más la mente y entender que todo se relaciona. De esta rama, pues se hicieron varios estudios. Tuve la oportunidad de dirigir este trabajo de grado de los doctores que están en la fotografía, donde realmente nos dimos cuenta que sí también había una asociación entre las anomalías dentales y estos dos genes que les cuento que son tan importantes, el AXIN2 y el MSX1. Y de ese estudio, pues lo más importante es que nos encontramos que las agenesias y las microdoncias en los niños sí se relacionan con el MSX1 y que muy probablemente el AXIN2 está también involucrado en anomalías, no solamente de los niños con LPH, sino en los papás. Entonces, fijémonos cómo al hacer un examen clínico minucioso a uno y entendiendo cuál es esa correlación que hay con las malformaciones craneofaciales, uno puede tener un tratamiento y una visión mucho más integral de mis pacientes. Y aquí nos fuimos un poco más, hilamos un poco más fino, y con las doctoras Mallory y con la doctora Angélica quisimos ver qué era lo que estaba pasando específicamente con la genesia dental. Y este estudio también fue realizado con el Instituto de Genética y también lo que nos dimos cuenta es que había una mutación puntual en un SNP, en una parte específica de esas bases nitrogenadas. Y esto se relacionaba también con la susceptibilidad de tener cáncer de colon. Entonces ya van apareciendo en el escenario otras cosas, no solamente la boca, los dientes, sino también la posibilidad de que estos genes que son tan importantes en la parte del desarrollo craneofacial tienen relevancia también en otras partes del sistema gastrointestinal como es el colon. Y también se hizo otro estudio con estos dos genes y las huellas dactilares, que se pudo dar cuenta que efectivamente estos dos genes se alteraban y daban unos patrones característicos
en algunas huellas de los papás y de los niños. Entonces, todo tiene que ver, todo esto nos permite de alguna u otra forma para que aprendamos a ver a nuestros pacientes de forma integral. Otro de los aspectos de las investigaciones muy interesantes es esta parte de periodoncia dentro del grupo interdisciplinario. La doctora Francina Escobar es nuestra periodoncista. Ella quiso hacer primero un estudio para ver realmente qué era lo que estaba pasando con estos pacientes del LPH. Que uno ve clínicamente y ve en la literatura es que hay mayor susceptibilidad de enfermedades periodontales y de caries dentales. Y ella se da cuenta que en los sitios adyacentes a esta fisura labiopalatina, estos dientes sí presentaban mayor profundidad de bolsa periodontal, mayor pérdida de inserción periodontal y mayores retracciones gingivales, lo que para nosotros es un problema porque es precisamente la zona que va a ser injertada posteriormente, donde muchas veces habían esos efectos mucogingivales tan difíciles y donde muchas veces el cirujano maxilofacial que hacía el injerto, si no tenía un muy buen lecho y un buen cubrimiento mucoso y de la parte periodontal, pues el injerto se expone y todos sabemos que un injerto que se expone a cavidad oral es un injerto que va a tener un mal pronóstico. Entonces, ya hace todo este estudio y nos relaciona que efectivamente también esa altura de la cresta ósea está el 61% en el tercio cervical, lo cual hay que tener en cuenta. No es un manejo convencional, el manejo periodontal y el manejo de los injertos. Entonces, a raíz de que nuestros pacientes presentaban todos estos defectos mucogingivales, ella propone en el grupo, y esto es también realizado de la mano con el doctor Edgar Mejía, nuestro cirujano maxilofacial, una técnica que ya fue reportada el año pasado, que se llama Mucospangraph, que es hacer un colgajo desplazado lateral a la zona del defecto. Les voy a mostrar acá. Acá están todos trabajando, porque lo que más nos afana son esos escalones que quedan en la zona de la hendidura. Este es un caso bilateral y si ustedes se dan cuenta no hay una continuidad mucogingival. Ella hace una reconstrucción mucogingival con un desplazamiento de unos colgajos lateralmente, hace un cubrimiento previo al injerto óseo y pues estos son los resultados que a nivel estético y funcional son muy buenos. Esta es una parte muy interesante. Ahora bien, nuestra investigación también se ha hecho como evidencia para que nuestros protocolos clínicos y las decisiones terapéuticas se den de la mejor manera. Como les conté al principio, ojalá los grupos interdisciplinarios tuviéramos esa posibilidad, que todas nuestras decisiones tuvieran una fuerte base científica. Esta es la pirámide del conocimiento. Recuerden que las revisiones sistemáticas y los metaanálisis están en la cumbre, de ahí para atrás, para abajo los ensayos controlados aleatorizados, el cohortes, casos y controles y los estudios transversales. En cuanto a las revisiones sistemáticas, hemos hecho 3 importantes. En las 3 he podido participar, uno de ortopedia prequirúrgica, que es un tema muy controversial, la utilidad del injerto óseo alveolar también, y en curso una microflora en niños con navipaladar hendido. Les voy entonces a comentar cada una de ellas. Esta de ortopedia prequirúrgica la hicimos con 2 colegas, una colombiana y una venezolana, eran residentes en este momento, ya son egresadas de nuestro posgrado, y lo que quisimos valorar era realmente si utilizar este tipo de placas obturadoras o las placas de HOTS me daban una muy buena estabilidad de esos rebordes. Lo que uno se da cuenta es que este es un tema controversial y aquí solamente les estoy hablando de la placa integral, no estamos hablando de los STEM ni estamos hablando de los del NAM o del moldeador nasoalveolar. Pues ese es otro tipo de ortopedia prequirúrgica. ¿Qué concluimos? Pues que no existía suficiente evidencia científica para que a todos nuestros pacientes entre los 0 y los 12 meses le colocáramos esta plaquita. Por eso ajustamos nuestro protocolo clínico de manejo y no a todos nuestros pacientes le hacemos este tipo de manejo, pero sí le hacemos el manejo nasoalveolar, que es muy interesante. La otra revisión sistemática de la literatura pues es utilidad, fue si realmente ese injerto óseo necesitaba ser colocado para que la erupción del canino se diera de forma inmediata, y lo que nos dimos cuenta también es que ya tenga o no tenga el injerto óseo el canino va a erupcionar. Lo que uno sí pretende es que se decida y se haga ese manejo mucogingival previo de la forma mejor para que no vayamos a tener después que el injerto fracase. Y esta fue una revisión muy interesante que nos dio luces para entender eso y para entender que era importante hacer un manejo mucogingival previo. Y esta es la investigación en curso sobre la microflora como factor de riesgo para que esos niños con labios paladar hendido desarrollen mayor cantidad de caries o no. Acá estamos
las dos residentes, que son unas colegas ecuatorianas, está en segundo año, la doctora Tatiana Bustos y Alexandra Eras, la doctora Francina, y esta es una investigación muy interesante porque nos va a dar luces para poder hacer un estudio clínico después en nuestros pacientes. Entonces, ¿qué es lo que pasa en nuestros pacientes? Todos lo sabemos, ese defecto anatómico es un nicho microbiano donde muchos microorganismos pueden colonizar. Esa comunicación entre cavidad oral y nasal podría contribuir a que esos microorganismos también de alguna u otra forma fueran más patógenos y fueran mucho más perjudiciables, y pues que definitivamente no hay un consenso en la literatura para que nosotros podamos decir si estos niños o no tienen una microflora que expliquen por qué hay casos donde hay tanta caries dental. Y ante este panorama, digamos, sí es claro que los grupos interdisciplinarios hemos investigado mucho más en algunas áreas, pero hemos estudiado otras menos. Y este es un llamado que nos hace entonces este centro. Ellos hicieron una reunión, y este Centro Nacional de los Defectos en Estados Unidos sacan esta publicación en el 2016 donde hablan que hay que priorizar ahora la investigación en el EPH, es decir, debemos darle una nueva mirada a esa investigación enfocados en el interprofesionalismo. Entonces se habla como si la investigación no se hace teniendo en cuenta las necesidades de nuestras poblaciones, pueden haber brechas de conocimiento, unas políticas de salud que no se ajustan. Ellos proponen que hay que investigar mucho más en el papel de la lactancia materna en nuestros niños con labio y paladar. Ustedes saben que hasta ahora estamos retomando este tema porque muchos clínicos, y en mi formación yo lo digo, no era tan evidente que se pudiera lactar a un bebé del seno de la madre. Ahora sabemos que sí, y que es un deber también como grupo de profesionales estimular la lactancia materna. Hay una propuesta también de ver todas esas relaciones de las enfermedades sistémicas como obesidad y diabetes en la etiología del EPH. Y hay un área que nos llama mucho la atención, que es toda esa área, la psicología, donde tenemos que pensar también en el paciente como un ser integral, no solamente que va y vamos a hacerle un tratamiento de ortopedia, de ortodoncia, vamos a hacer una restauración, una cirugía, sino él como persona que piensa, que siente, cómo se proyecta en su vida, qué calidad de vida tiene él, pues por supuesto pensar también en los costos del sistema de salud. Entonces en este panorama, teniendo en cuenta pues, que varios estudios ya hablan y dicen que la condición de LPH sí impacta negativamente la calidad de vida, que produce pues el dolor, la incomodidad, las limitaciones alimenticias en estos niños, los problemas del lenguaje, que hacen de alguna u otra forma que hayan también episodios de bullying en el colegio, que no haya una aceptación familiar, muchas veces en el mismo seno familiar o en la familia extensa, y que toda esa vida social también se pueda alterar, y que por supuesto las actividades diarias también hacen que su calidad de vida, esa percepción de bienestar se pueda venir al peso. Entonces, a raíz de toda esta revisión que hicimos, donde la calidad de vida iba también relacionada con alteraciones funcionales y estéticas que de alguna u otra forma minimizaban o no hacía que ese desarrollo emocional y ese desarrollo físico se dieran, propusimos una investigación hablando y una investigación de tipo cualitativa, que fue tal vez lo más bonito y lo diferente de este enfoque. Y aquí vino la interprofesionalidad. Este fue el grupo de trabajo, están psicólogos con que trabajamos, y está nuestra residente de odontopediatría que se graduó el año pasado, y lo que se quiso fue preguntarles a ellos, a los papás y a los niños, cómo el tener el EPH sí hacía una afectación física y psicosocial, y cómo eso repercutió en su autoimagen y en su calidad de vida. Este fue un estudio cualitativo fenomenológico, es tal vez uno de los estudios primero que hacemos a nivel cualitativo. Ustedes recuerdan casi que en ciencias médicas hacemos son estudios cuantitativos donde queremos medir, donde queremos demostrar, donde tenemos una población específica, un número de muestra. Aquí lo que hicimos fue tomar cierto número de pacientes de ciertas edades y sus familias, y conversamos y se hizo toda una charla. Se hicieron pues 3 dimensiones, se dividieron 3 dimensiones, donde se quería preguntar a ellos qué tan importante o qué tan difícil era realizar su higiene oral, la presencia de halitosis, la percepción del estado dental y gingival, si se podían comer bien, hablar bien, oír bien, cómo se sentían ellos a nivel estético, porque había malposiciones y heridas cicatrizales, y a nivel psicológico ellos qué autoimagen y cómo se sentían socialmente.
créanme que los resultados de este estudio fueron muy lindos porque nos dimos cuenta que el trabajo interdisciplinario fue una de las cosas más importantes. Ellos fueron pacientes que estuvieron con nosotros desde pequeños hasta grandes y esa autoimagen y toda esa sociabilidad se pudo lograr porque ellos habían sido tratados de forma interdisciplinaria. Digamos, dentro de las conclusiones más importantes es que es aproximarnos a la psicología, a entender al paciente integralmente desde nuestra ciencia biomédica, pues pudo ser muy benéfico porque nos dimos cuenta que como clínicos nosotros no solamente tenemos que tener en cuenta lo que nosotros pensamos que es bueno para él, de alinear un diente, de cerrar una fístula, de hacer una terapia del lenguaje, sino hay que tener también en cuenta que nuestra atención debe ser integral y humanizante, pero partiendo de las necesidades e intereses de estos individuos. Y los adolescentes sí nos enseñaron. En una de las entrevistas nos dijeron, es que ustedes quieren enderezarme un diente adelante, pero lo que yo quiero es verme más bonita porque voy a cumplir 15 años y tengo la nariz un poco achatada. Nadie le había preguntado eso. Entonces, esta es una nueva mirada de la investigación, cómo debemos partir desde el individuo también de las necesidades y no de pronto del clínico, de nosotros que somos los especialistas y que sabemos que es lo mejor. Ya pues estoy terminando, simplemente les coloco siempre este cómics de Mafalda, pues ella dice, y yo los invito a que no nos pase como ella lo dice, mamá, ¿para qué estamos todos en este mismo? Entonces la mamá dice, para trabajar, amarnos, hacer de este un mundo mejor. Ella se queda pensando y dice, Carona, sos buena humorista y nunca me lo habías dicho. Es decir, ojalá no nos quedemos en palabras, en discursos, sino hagamos acciones y cosas por estos pacientes. Termino siempre con esta frase del doctor Pedro Pablo Ochoa, psicólogo, donde él en algún escenario dijo, en la clínica no trabajábamos con dientes o paladares, siempre trabajamos con personas, perdón, con historias, valores, temores y sueños. Estamos dispuestos a reconocer nuestros errores, nuestras limitaciones y pedir ayuda, a trabajar en equipo con nuestros profesionales en beneficio de nuestros pacientes y por ello hacemos investigación, porque estamos comprometidos a dar respuestas a las preguntas que hoy no la tienen. En la bipolar en tenemos muchas dudas, pocas certezas, pero lo que yo les invito es que hagamos atención clínica con calidad basada en la evidencia. Me permití colocar esta última diapositiva porque en el 2018, del 28 de mayo al 9 de junio, tuvimos la gran bendición de conocer a unos grandes colegas ecuatorianos, la doctora Miriam Lima, la doctora Magali Jiménez, Flor Cedillo, el doctor Gerardo Herrera, la doctora Lourdes y unas doctoras colombianas Susana, Katia y Mónica, e hicimos el primer diplomado de actualización en el manejo interdisciplinario con la bipolar en DIDO. Como universidad pensamos que también todo lo que hemos podido construir en estos 20 años es un deber compartirlo con otros colegas en formación y que se interesen con estos grupos. Por eso, simplemente quiero decirles que vamos a hacer otros cursos y otros diplomados. Hemos planteado uno el año pasado, pero por la pandemia no fue posible, pero siempre la Universidad Javeriana y el Grupo Interdisciplinario está interesado en compartir estos conocimientos y esta experiencia con los colegas de otros países y por supuesto con Colombia. Les quiero dar las gracias nuevamente por su tiempo, por estar ahí en la pantalla. Espero que hayan tomado lo mejor de la conferencia. Lo hago con todo el corazón y con todo el amor porque creo que es una oportunidad grande de ser mejores profesionales. Siempre agradezco a mi grupo de colegas que está a mano izquierda. Todos somos un equipo. A mi grupo de residentes del 2020-2021 que tengo como 3 o 4 que son ecuatorianas, a todas que son unas doctoras que les ha llegado el lado bipolar en su corazón. Agradezco pues a mi familia. Esta historia siempre la cuento porque en la parte izquierda están mis hijas pequeñas, pero miren cómo están ya grandes, es decir, ellas se han inmerso en todo esto y pues está mi esposo y mi familia que siempre me han apoyado en esto. Les dejo mis redes sociales, cualquier inquietud o comentario. Estamos muy dispuestos a compartir con ustedes y pues desde acá un abrazo en la distancia y todo mi cariño y nuevamente felicitaciones a los organizadores de esta gran jornada de educación continuada y mil gracias por su atención. Quedo dispuesta a cualquier comentario. Mil gracias. Doctora, está con su audio apagado. Sí, señora.
Muchas gracias. Espero que haya estado a tiempo. Hola. Sí, doctora, estamos verificando Bueno, para ver si existen algunas preguntas. perfecto, gracias. Al parecer no tenemos preguntas, doctora. Muchísimas gracias por habernos Perfecto. acompañado el día de hoy. Mil gracias a ustedes. Un gusto y espero verlos pronto. La universidad y en Colombia estamos muy abiertos a ustedes y a seguir con estas jornadas para todos. Muchísimas gracias. Muchísimas Buenas tardes. gracias, doctora. Si me confirman, por favor, la siguiente expositora se encuentra en sala. Sí, aquí estoy. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Ya le hago su presentación. Deme un momentito. Estaríamos listos, doctora. Si puede iniciar, doctora Miriam Lima. Sí, buenas tardes con todos. Realmente quiero agradecer a todos los organizadores de este magnífico evento, a la doctora Ivana, a la doctora Magali, a todos los ingenieros de educación continua y, como no, a los estudiantes que contribuyen de una u otra manera para el desenvolvimiento de este webinar. Bueno, el día de hoy yo les vengo a hablar algo que me apasiona, como es la ortodoncia, y aparte de eso, como es la docencia. Soy especialista en ortodoncia, tengo un doctorado en ciencia estomatológica, soy docente de pregrado en la Universidad Católica de Cuenca, soy docente asociado al posgrado de ortodoncia de la Universidad de Cuenca, y el día de hoy vengo a hablar sobre la efectividad de los diferentes aparatos de ortodoncia, y dentro de ellos vamos a ver algunos casos clínicos manejados por mi persona. Estoy a las órdenes para cualquier pregunta o comentario. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver un poco de ortodoncia interceptiva, ortodoncia correctiva y algunos casos clínicos dentro de estos dos tipos de tratamientos ortodóncicos. Quiero empezar primero es con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la mejor época para tratar una maloclusión? Me gusta seguir mucho los artículos de Omar da Silva Filó, de Garif, son odontólogos, especialistas en ortodoncia, brasileños, en donde manejan bastante la ortodoncia interceptiva, la ortodoncia correctiva, y les invito a que lean artículos de ellos. Esta pregunta lo vamos a responder durante todo el transcurso de esta conferencia y al final espero tener respuesta a esto. Es difícil responder esta pregunta debido a que la maloclusión se puede presentar con diferente morfología y gravedad, y además puede ser también dependiendo de las características individuales de cada uno de los pacientes. Así tenemos que el 40% de los pacientes que asisten a la consulta odontológica, especialmente la de ortodoncia, es en una dentición permanente, en donde esta se le conoce como edad ortodóntica. Generalmente es la adolescencia, donde ellos buscan mejorar su aspecto estético, tener una aceptación social, mejorar su autoestima. En la actualidad también el otro 30% que actualmente visitan a las consultas odontológicas en una etapa adulta, en donde aquí vamos a encontrar ciertos problemas dependiendo de la calidad o la higiene que ha tenido el paciente durante el transcurso de su vida. Aquí podemos encontrar también defectos óseos y diferentes alturas de las crestas óseas, que eso guarda relación con la migración apical progresiva que tiene de acuerdo con la edad, pero si esto se suma a una periodontitis podemos potenciar o agravar esta enfermedad.
Sí, nosotros realizamos el tratamiento de ortodoncia a partir de la dentición permanente, ya sea en la adolescencia o sea en la edad adulta, estamos hablando de una ortodoncia correctiva. Y el último 30% que asisten a la consulta odontológica, estamos hablando en un periodo de dentición temporaria o mixta, en donde aquí se inicia un tratamiento temprano, y este tratamiento temprano es sinónimo también de ortodoncia interceptiva. Desde el punto de vista ortodóntico, más cómodo para el ortodoncista es tratar en una dentición permanente, debido a que no hay tanta impresibilidad en los cambios oclusales que podemos realizar, mientras que nosotros si tratamos de una dentición temporaria mixta, como que somos un poco reacios, todavía tenemos un poco de imprevisibilidad en ese tratamiento, debido a que todavía el paciente tiene que acabar de crecer, todavía está madurando todas sus funciones biológicas, entonces tiene que tener también este paciente, ya sea en periodo de crecimiento, tiene que llevar cierto cuidado todavía hasta que llegue a la dentición permanente, y especialmente cuando haya acabado su etapa de crecimiento. Así tenemos que las fases del tratamiento de ortodoncia, estas se dividen o se encuentran asociados debido a la edad y debido al desarrollo de las estructuras dentales. Así tenemos una ortodoncia interceptiva, que se conoce como un protocolo de tratamiento temprano, que esta puede ser realizada en la dentición temporal o dentición mixta, y cuando la ortodoncia se realiza en la dentición permanente, hablamos de una ortodoncia correctiva. En ocasiones, los pacientes acuden a la consulta y pueden tener dos fases del tratamiento. Una ortodoncia interceptiva, y luego cuando haya culminado su desarrollo, su recambio dental hasta la permanente, tiene que someterse nuevamente a un nuevo tratamiento. ¿Listo? Esto se conoce como un protocolo de tratamiento en 2 fases. Esto va a estar de acuerdo al tipo de maloclusión que presenta el paciente. Vamos a partir entonces de la ortodoncia interceptiva, esto se refiere aquí a la corrección de maloclusiones, que puede ser tanto en la dentición temporal o una dentición mixta, y esta ortodoncia interceptiva va a ser o no va a tener dependencia ni de la gravedad ni de la mecánica que utilicemos. Aquí es necesario evaluar la necesidad de ese momento, si es necesario o si necesita el paciente ser sometido a un tratamiento correctivo. Un claro ejemplo les voy a colocar en maloclusiones de clase 2 esquelética. Lo ideal tratar en este tipo de pacientes va a ser una dentición mixta, especialmente cuando ya presentan los primeros premolares permanentes, debido a que se encuentra en una etapa de máximo crecimiento, en donde nosotros con los aparatos ortopédicos redireccionamos el crecimiento dependiendo de qué hueso es el que está alterado. Hay una regla muy clara en maloclusiones de clase 2, que hay que tener en cuenta que cuando más tempranos comienza a tratarse, más tiempo permanece el paciente bajo tratamiento. Hay que recordar que los pacientes también se cansan, al principio se sienten motivados en utilizar un aparato nuevo, una aparatología, pero también se cansan de utilizarlos. Entonces hay que utilizar correctamente en el momento adecuado, como en este caso de las maloclusiones de clase 2. Entonces estamos hablando que si este paciente se corrige en una dentición mixta primera fase, probablemente luego va a tener que, cuando llegue ya a la dentición permanente, tener que utilizar una ortodoncia correctiva. Y estos 2 tratamientos se conoce como protocolo de tratamiento en 2 fases. Así tenemos en la literatura, lo menciona claramente, los efectos del tratamiento interceptivo y comparan tanto en las etapas prepuberal y puberal, especialmente en pacientes de maloclusión de clase 2. Este es un estudio retrospectivo controlado. ¿Qué nos manifiesta este estudio del 2020? Manifiesta que lo ideal se puede tratar en ambos, tanto en la etapa prepuberal y puberal, pero los cambios que se presentan es que en la etapa prepuberal se obtienen más cambios dentales y no esqueléticos, a diferencia cuando se coloca este tipo de ortodoncia interceptiva en la etapa puberal. Ahí sí vamos a tener más cambios esqueléticos.
En este caso, utilizaron aparatos prefabricados de educación funcional, en donde compararon estos dos tipos de etapas de crecimiento del paciente. Entonces, así tenemos que cuando el paciente llega en el momento de la cita, al momento del diagnóstico, vamos a, dependiendo de la maloclusión, vamos a decidir si este momento es necesario tratarle al paciente. Como en el caso de maloclusiones de clase 2, se utiliza el aparato o el tratamiento interceptivo adecuado a la maloclusión que presentan, se le da de alta al paciente. Luego, cuando llega al recambio dentario, completamente a la dentición permanente, entonces viene la ortodoncia correctiva, conocida también como edad ortodóntica. Pero no es que en el transcurso del recambio dentario nosotros debemos tener un control del desarrollo de la oclusión. Y en este caso nosotros se trata de un examen clínico cada 6 meses y si es necesario un examen radiológico panorámico bianual para tener un control del recambio dentario. Y esto se conoce como protocolo de tratamiento en 2 fases. Aquí tengo un ejemplo, es una fotografía intraoral en máxima intercuspiración en un paciente en dentición mixta. ¿Qué encontramos o qué nos llama la atención aquí? Que tiene una mordida cruzada anterior. Aquí encontramos la presencia de la pieza 2.1, en donde aparentemente se ve una retroinclinación de este incisivo central izquierdo. La pieza 1.1 se hace prominencia, pero todavía no empieza su periodo de erupción a la vista clínica. Esta es la fotografía de perfil del mismo paciente, de la fotografía intraoral, y vemos que características, facialmente características esqueletales de clase 3, como manifiesta dentalmente, no existen. Entonces, más bien, allí hubo un problema de alguna alteración en la secuencia de erupción de las piezas anteriores. A mí me gusta mucho analizar el perfil facial del paciente y también del motivo de consulta del cual el paciente acude hacia nosotros. Es importante tomar en cuenta todos esos aspectos para poder llegar al diagnóstico y el tratamiento adecuado. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vamos ahora sí que es la misma paciente en las que les mostré, lo cual es necesario tomar fotografías extraorales de frente en reposo, de frente en sonrisa, para observar asimetrías, similitudes, longitudes, posiciones, lado derecho del lado izquierdo, dimensiones de los tercios, y cualquier otra, en sonrisa, poder ver si existe triángulos negros, el tipo de sonrisa que tiene, la exposición de la encía, o cualquier otra que nos pueda llamar ese detalle minucioso y poder observar a las características que presenta este paciente. Tenemos la fotografía de perfil, que nos permite evaluar el perfil del paciente, nos permite ver la prominencia de la frente, el tipo de la nariz, prominencia de los labios, longitud de los labios, las dimensiones, y la de 3/4, que esta nos permite ver la prominencia que hace los pómulos, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. En la fotografía facial, a mí me gusta mucho facialmente también por poder identificar el posicionamiento del maxilar superior y de la mandíbula. En este caso me gusta utilizar el según Schwartz, la cual nos ayuda a determinar la ubicación o el posicionamiento de los maxilares y la mandíbula. En este caso, trazamos un plano de Dreyfus, que es este de aquí. Nosotros intersectamos el punto nación y este tiene que ser perpendicular al plano de Frankfurt. Este plano de Dreyfus trazado lo que nos permite es determinar la posición de esta fotografía del punto subnasal. Si está por delante el punto subnasal de este plano de Dreyfus, nos quiere decir que tiene un perfil anterior del maxilar superior con respecto al cráneo. Y también nos permite ubicar la posición de la mandíbula. Para esto utilizamos el mismo plano de Dreyfus, pero también trazamos un plano que intersecta el punto subnasal y pogonio de tejidos blandos. Y la unión de estos dos planos va a formar aquí un ángulo. Si el ángulo es entre 10 grados, nos indica que la mandíbula tiene un perfil recto, ¿sí? O si se encuentra aumentado, puede tener un perfil recto o inclinado, es decir, que la mandíbula tiene una dirección posterior, o anteinclinado, que la mandíbula tiene un adelantamiento mandibular. En este caso, en mi paciente, en la fotografía de perfil,
Diagnóstico que tiene un maxilar superior anterior y una mandíbula recta. Estas son las fotografías intraorales del mismo paciente. Tenemos la frontal hemática en transcuspiración, la lateral derecha, la lateral izquierda, la oclusal superior y la oclusal inferior. Nos permite ver detalles de forma del arco, posicionamiento de los dientes, inclinaciones de las piezas dentales, desviaciones de líneas medias, inserciones de la encía, posicionamiento de la encía y comparación entre las piezas dentales. En este paciente, como ven, no tiene una adecuada higiene. Durante ese tiempo hemos luchado para motivándole al paciente para que mejore su higiene bucal, pero el motivo de consulta, especialmente de la madre, es que la inclinación del incisivo central izquierdo. Entonces, ¿qué decidimos con esta paciente? Era el momento adecuado para tratar. En este caso, vamos únicamente a modificar la inclinación del incisivo superior, que tiene una retroinclinación. Decidimos utilizar un plano inclinado anterior, en donde este es colocado en el maxilar inferior, y este plano se encuentra en 45 grados de inclinación, y lo que hace es, durante el habla, durante la masticación, durante los diferentes movimientos, lo que hace es deslizar la posición o la inclinación del incisivo central superior hacia vestibular. Si vemos, el 23 de agosto del 2012, en este caso la paciente, le colocamos el plano inclinado anterior. Debido a una no muy adecuada higiene y control, decidimos que este plano inclinado utilice todo el día, incluso para comer. Al cabo de un mes podemos ver los cambios en la inclinación del incisivo central superior. El 23 de septiembre del 2012, a partir de esto siempre hay que, a pesar de que ya resolvimos, en este caso, la inclinación del incisivo central superior, siempre que hay que exceder el tratamiento o sobrecorregir porque puede existir recidiva. A partir de este tiempo decidimos que el paciente ya no utilice el plano inclinado anterior todo el tiempo, sino únicamente en la noche para mantener los resultados. Luego de septiembre vamos a octubre, el siguiente mes podemos ver cómo ya está erupcionando la pieza adyacente, la pieza 1.1, y el paciente sigue utilizando el plano inclinado anterior únicamente en las noches, y encontramos los resultados iniciales de los resultados finales. Podemos observar que hemos solventado, sería el motivo de consulta del paciente. Tengo un segundo caso. En este caso es un niño. Tengo igual las fotografías estrorales. Podemos observar que en la fotografía frontal, en reposo del paciente, tiene una incompetencia labial. Aquí podemos observar cómo el paciente hace la contractura de la musculatura del mentón especialmente y del orbicular de los labios para mantener la boca cerrada. Si le digo a mi paciente sonríe, a veces es muy difícil hacerle sonreír al paciente hasta que entre en confianza con el clínico, pero tratamos de obtener en sonrisa no tan fingida. Podemos ver que tiene una mordida abierta anterior llamativa en este paciente. Tomamos las fotografías de perfil. Tiene un perfil convexo. El maxilar superior se encuentra anterior, la mandíbula se encuentra también anterior. Puedes decir que es un paciente clase 1 biprotruso, ¿sí? Y en la 3/4 podemos observar que existe una adecuada prominencia de los pómulos. Estas son las fotografías intraorales del paciente, en donde encontramos, podemos ver la forma de la arcada superior desde una vista oclusal superior, donde tiene un paladar profundo, se encuentra elíptico. Encontramos característico la mordida abierta anterior. Podemos observar que existe una mordida vis a vis ligera a ambos lados, ¿sí? Y tenemos que llegar al diagnóstico de por qué se produce, o la etiología de por qué se está produciendo esta mordida abierta anterior. Aquí podemos observar que tiene un resalte de 3.5 y una mordida abierta de 5 milímetros. Tomamos las radiografías panorámicas para observar de que no exista supernumerarios o alguna otra anomalía que puede interferir con el inicio del tratamiento interceptivo, y
también tomamos la correspondiente cefálica lateral del cráneo con el trazado cefalométrico. En este caso yo utilizo un trazado digital, el Dolphin, en donde nos ayuda a tener puntos y medidas angulares y el diagnóstico cefalométrico de mi paciente. En este caso fue un paciente clase 1 esqueletal, una tendencia de crecimiento de rotación posterior, es un paciente dólico-facial con proinclinación de incisivos superiores y una mordida abierta dental. Tiene un perfil convexo y presenta una biprotrusión labial. Entonces, ¿qué llegamos al paciente? La etiología que produce esta mordida abierta anterior es el hábito de la succión del dedo pulgar. Este paciente, lo que hicimos primero antes de comenzar con el tratamiento interceptivo fue una sugestión vigil. ¿En qué consiste? ¿Cómo psicológicamente, desde el punto de vista ortodóntico, se podría decir exagerar si continúa con el hábito de la succión del pulgar? A través de videos, de fotografías exageradas, es como que aumentando, se podría decir, las malposiciones que pudiera llegar a tener si consigue, si sigue con ese hábito. Claro está que no solo yo tengo que actuar en este momento tiene que entrar el psicólogo, porque la succión del hábito del pulgar hace de que el paciente sienta placer. Entonces tenemos que llegar a la etiología y con la ayuda del psicólogo, y en este caso el ortodoncista, vamos a intentar que vaya disminuyendo poco a poco este hábito para no causar estrés. Comenzamos con la sugestión vigil. Aquí necesitamos una colaboración inmensamente de los padres de familia, en este caso de la madre, quien me ayudaba a hacer como un cronograma durante un mes y colocar caritas felices o tristes de acuerdo al número de succiones que el niño lo realizaba al día. Y podemos ver que como ya en la semana 3 el niño lleva teniendo caritas felices, quiere decir que ya está eliminando o ya olvidándose del hábito de la succión del pulgar. Otra cosa es también el uso de guantes, lo cual nos puede ayudar también a esta sugestión vigil. Luego entramos ya, luego de la sugestión vigil, entramos a una terapia de ortodoncia interceptiva. En este caso utilizamos un aparato fijo, una rejilla lingual con un cuadélis que tiene que ser fijo. Como es un hábito, si utilizamos un aparato removible, vamos a estar condicionada a la colaboración del paciente. De allí que, a mi punto de vista, que en caso de hábitos se debe comenzar con aparatología fija. Claro que esta aparatología, lo que ahorita estamos haciendo es al paciente, obligándole al paciente de que no puede introducir su dedo pulgar en la boca. No es adecuado, pero van a ver que luego, este momento estamos haciendo al paciente obligándole que no lleve el dedo a la boca, pero luego colocamos otro aparato donde le hacemos ya un recordatorio al paciente en donde debe colocar también la lengua. Porque en la succión del dedo pulgar no solo la lengua no coloca sobre el paladar en las diferentes funciones biológicas del individuo, ya que la lengua lo coloca en el piso de la boca, lo que no hace de que desarrolle tampoco transversalmente el maxilar superior. Entonces aquí colocamos el cuadélix en febrero, colocamos la rejilla lingual, tiene que ser grande, de manera que no existe un espacio para que no dé ningún espacio a que introduzca el dedo. En este caso teníamos que ser largo, de manera que si el niño quiere colocar el dedo, no lo pueda introducir. Y vemos que hasta de febrero a noviembre, más o menos unos 6 meses, vemos cómo ha corregido espontáneamente la mordida abierta anterior. Entonces, ahora entra otro especialista más, como es el terapista del lenguaje. Como el paciente tiene una ubicación inadecuada de la lengua, también está inadecuada ciertos fonemas. Entonces aquí tenemos que llevar de manera adecuada el equipo interdisciplinario, en este caso el fonoaudiólogo, hay fonoaudiólogos o terapistas de lenguajes quien trabaja con aparatos, otros que no les gusta trabajar con aparatos, otros que trabajan con aparatos mínimos, en este caso ya
Intervino el terapista de lenguaje y yo le coloqué una perlita de Tucat fija a una barra transpalatina. Y esto ya viene a ser el recordatorio del aparato anterior. El aparato anterior hacía de que el paciente no llegue a colocar el dedo, que no introduzca el dedo, pero esto ya es un recordatorio. Y la perlita, en este caso, hace de que gire alrededor del alambre. Entonces el paciente se acostumbra a jugar con la lengua, a dar la vuelta a la perlita y eso va a ser un recordatorio al paciente. Y fíjense cómo automáticamente, sin ningún aparato más, solo evitando que ya no se coloque el dedo en boca, cómo se redujo la mordida abierta anterior. Claro que se necesita otra terapia más adelante debido a que existe mordidas vis a vis en el sector posterior, no existe un adecuado engranaje en las piezas dentales, lo cual eso no nos va a dar una estabilidad posterior. Y podemos ver aquí la progresión que tuvo el paciente, desde cuando llegó el paciente a los 6 meses con la rejilla lingual y luego, aproximadamente luego de los 6 meses, como automáticamente o espontáneamente se dio la mordida abierta al evitar ya el hábito de la succión del dedo pulgar. Y tenemos otro caso también durante esta terapia, que es el periodo temprano. Aquí tenemos una nena que se toma las fotografías de rigor, la frontal en reposo, la frontal en sonrisa. Aquí observamos triángulos negros. Vemos que se ve con mayor claridad el incisivo lateral derecho. Parece que tuviera en esa fotografía una retroinclinación de incisivos inferiores o aparentemente un prognatismo mandibular. En la fotografía de perfil observamos que no existe mucha prominencia del pómulo, lo cual nos puede estar diciendo que hay una deficiencia del crecimiento en sentido sagital del maxilar superior y existe también una prominencia del mentón. En la radiografía de perfil, sí nos hace, en la de 45 grados, perdón, nos ayuda a determinar que existe una falta de prominencia de los malares. Estas son las fotografías intraorales de mi paciente, ¿no es cierto? ¿Cómo llega a la consulta? Este paciente tiene 12 años de edad y podemos observar que tiene mordida cruzada posterior, existe una retroinclinación de incisivos superiores, una proinclinación de incisivos inferiores, está en un periodo de recambio dentario, una dentición mixta segunda fase. Y en esta paciente vamos a tomar, antes de iniciar el tratamiento de ortodoncia, vamos a tomar las radiografías indispensables para ver que no exista ninguna patología o alteración y poder iniciar el tratamiento de ortodoncia. En la radiografía cefálica lateral del cráneo, vemos que es un paciente clase 3 esqueletal, una tendencia de crecimiento rotacional posterior de la mandíbula, es un paciente dolicofacial, con retroinclinación de incisivos superiores, proinclinación de incisivos inferiores y un perfil recto. También, aprovechando que tenemos la radiografía cefálica lateral del cráneo, debemos aprovechar y medir o evaluar la edad ósea de mi paciente. ¿Listo? Aprovechamos la maduración de las vértebras cervicales, como las de Hansel y Frohman, en los cuales nos ayuda a determinar el grado de encurvamiento que presenta la base de las vértebras cervicales. Nos interesa que en los pacientes clase 2 esqueletal sea en el pico de crecimiento, es decir, en una etapa de una dentición mixta segunda fase, porque encontramos los 4 primeros premolares. En una dentición, en una maloclusión de clase 3 esqueletal, entre más temprano hagamos, mejor resultados vamos a tener. Si hubiéramos hecho a lo mejor más tempranamente esto, porque la mordida cruzada que tiene aquí hace de que no haya un crecimiento sagital normal o interviene en el crecimiento sagital normal del maxilar superior. Es por eso que tempranamente debe hacerse o resolverse las maloclusiones de clase 3. En este caso, según el periodo de maduración de las vértebras cervicales, encontramos ya una curvatura en la tercera vértebra cervical, pero encontramos todavía una forma rectangular de la tercera y la cuarta vértebra cervical, lo cual me está indicando que está en el periodo 3 o de transición, es decir, que se encuentra en el pico del máximo crecimiento del paciente. En este caso,
comenzamos. Vamos a hacer primero una disyunción tipo Hyrax. Vamos a hacer porque tiene mordidas cruzadas posteriores con una deficiencia transversal esqueletal. Vamos a utilizar un disyuntor Hyrax. Vamos a activar 4/4 de vueltas diarias. Y tiene aquí unos ganchos, lo cual luego vamos a estimular el crecimiento hacia adelante o a redireccionar el crecimiento hacia adelante del maxilar superior, que está un poco, presenta retrognatismo. Comenzamos el 6 de marzo y vemos, como hicimos una disyunción rápida, vemos que en una semana obtenemos ya cambios transversales. Que observamos ya la presencia de diastemas, una expansión transversal del maxilar superior, lo cual ya modificamos entonces la deficiencia transversal que presentaba el maxilar superior en este paciente. Luego fijamos el disyuntor y luego realizamos la protracción hacia adelante del maxilar superior con la ayuda de la máscara de Petit. En este tipo de tratamientos en donde se necesita la colaboración del paciente es indispensable. Sin la colaboración del padre de familia y del niño no vamos a tener resultados satisfactorios. Es importante que esta máscara utilicen mínimo 14 horas al día y los elásticos que vamos a utilizar en el primer mes puede ser de 8 onzas, 3/8 y luego podemos subir la fuerza del grosor de las onzas a través de, utilizamos elásticos de 14 onzas. Entonces luego el paciente aquí influye notablemente para encontrar resultados satisfactorios en este tipo de tratamientos. Vemos cómo el 12 de abril ya encontramos cambios, encontramos un adelantamiento del maxilar superior con la utilización de la máscara de Petit. El 22 de agosto vemos cómo ya decidimos, 6 meses después, decidimos retirar ya el disyuntor y colocarle como un aparato de retención. Este es un aparato Bionator, porque este es, como digo, una arañita que se encuentra en la cavidad vocal que va a interferir con los alimentos, va a interferir en el habla. Entonces, luego que ya encontramos unos resultados satisfactorios, tenemos que dejar con un periodo de contención. En este caso yo utilicé un aparato ortopédico Bionator para clase 3 con almohadillas para impedir la musculatura del labio superior me influencie en el movimiento anterior del maxilar. ¿Listo? Y hasta allí vienen, en este caso, mi paciente, el tratamiento interceptivo. Podemos ver las fotografías finales de mi paciente, cómo termina en julio. Vemos que existe un adelantamiento del maxilar superior, observamos cambios dentales en la posición de los incisivos superiores y en los inferiores no hemos tocado nada ni en la mandíbula. Lo que hemos redireccionado es únicamente el crecimiento del maxilar superior. Aquí encontramos la fotografía inicial de perfil de mi paciente cuando llegó antes del tratamiento interceptivo y cómo vemos ya encontramos una prominencia del hueso malar, es decir, que llegamos a producir un adelantamiento del maxilar superior. Pero yo sí tengo que hacer hincapié que esto es debido a la colaboración del paciente. Imagínense que el paciente utilizaba más horas de lo normal, incluso se iba a la escuela con la máscara de Petit, no le importaba los demás amigos que le observaban y se notaba porque aquí debido al uso, a la tracción, como presenta 2 apoyos, se podía observar que a nivel del mentón presentaba cierta rozamiento o alergia debido a la utilidad o al uso que el paciente lo daba a la máscara de Petit. Por eso conseguimos resultados satisfactorios en este caso. Esta es la fotografía de frente de mi paciente en sonrisa y cómo mi paciente termina. A uno le da satisfacción al verle al paciente los cambios que tiene, claro está, con la colaboración de ellos mismos. Y continúo
de una vez con esta misma paciente tuvo la oportunidad de llegar ya a una ortodoncia correctiva en este paciente. Fíjense que en este paciente terminé en el 2016, todavía faltaba la erupción de ciertas piezas permanentes. Tuvo un respiro mi paciente en el área de ortodoncia y luego le volví a recibir a mi paciente a los 16 años, en el 2019. ¿Por qué? Hay que ver que eso es cuando el paciente se presenta en una etapa de crecimiento o nosotros todavía tiene crecimiento remanente. Entonces, para nosotros como clínicos nos hace difícil establecer cuál va a ser el final del crecimiento del paciente, hasta cuando llega la dentición permanente. Allí yo puedo dar o predecir los cambios dentales que puedo producir, porque ya el cambio facial o el crecimiento ya es poco cuando ya llega mi paciente a una dentición permanente. Entonces, en esta etapa yo voy a conseguir ya regularizaciones de los dientes, posiciones exactas, angulaciones, torques adecuados, disminuir el tercio inferior o aumentar de acuerdo a las características individuales que requiera ello. Tenemos la fotografía de frente en reposo, la fotografía de frente en sonrisa. Vemos malposiciones dentales, la fotografía de perfil, tiene un perfil recto, la fotografía de perfil en reposo. Y estas son características ya dentales que presenta mi paciente ya con toda la dentición permanente en boca. Podemos observar que en el lado derecho me falta un canino completo, el espacio para un canino completo. Tiene una ligera mordida cruzada en el lado izquierdo y vamos a tener que ayudar a entrar este canino en boca de manera que siga el arco y las irregularidades de las piezas dentales. Mi paciente tiene un perfil recto, por lo tanto, mi lógica me da que no voy a poder hacer extracciones. Si hago extracciones en mi paciente, vamos a terminar con un perfil convexo, cóncavo, perdón. Entonces, lo ideal que es, voy a tener que distalizar el sector izquierdo. Vemos que tenemos desviación de la línea media. La línea media dental superior es la que está desviada hacia la izquierda, por esto en este lado derecho está adecuadamente, presenta una relación adecuada de los incisivos, pero el canino quedó fuera del contorno de mi arco. Entonces, en este caso, se hacen las radiografías normales, en este caso la cefálica lateral del cráneo, igualmente me da el diagnóstico con clase 1 esqueletal, una tendencia de crecimiento de rotación posterior, dolicofacial, con proinclinación de incisivos inferiores, tiene un perfil recto y una maduración de las vértebras cervicales en estadio 5. Quiere decir que ya se encuentra en un periodo de crecimiento muy poco, ya es remanente porque ya en la cuarta vértebra cervical tiene ya el cuerpo ya en forma alargada. Fíjense aquí, a nuestro lado derecho es la fotografía, es la radiografía cefálica lateral del cráneo cuando llegó en el tratamiento, antes del tratamiento interceptivo, y esta fotografía al lado izquierdo va a ser la radiografía cefálica lateral del cráneo de mi paciente cuando llega ya a tratamiento correctivo con la dentición permanente. Observamos los cambios a nivel de los huesos malares, del punto a donde se encontraba y ahora donde se encuentra. ¿Qué decidimos planear en este paciente? Vamos a hacer nuevamente una disyunción, pero en este caso va a ser ya lenta, porque mi paciente ya está en una etapa final del crecimiento. Presentaba una mordida cruzada en el lado izquierdo, entonces vamos a hacer una disyunción lenta, en este caso, para producir ese crecimiento transversal de mi paciente. Y luego, ¿qué procedimos a realizar? En este caso, tenía una desviación de la línea media hacia el lado derecho porque nos faltaba el espacio para el canino. Decidimos colocar un microimplante en la región infracigomática
para llevar hacia el lado izquierdo, corregir líneas medias y producir el aumento del espacio o el espacio necesario para traccionar mi canino que estaba en supraoclusión. Podemos observar, este paciente todavía está en tratamiento, por eso no les tengo las fotografías finales, pero con esto quiero decirles cómo se lleva un tratamiento en dos fases, en este caso el paciente. Cómo llegó antes del tratamiento interceptivo, cómo terminó mi paciente luego del tratamiento temprano, cuando llega ya una dentición permanente, hicimos una disyunción lenta y que todavía está en tratamiento, vamos a todavía corregir todavía la distalización, todavía nos falta corregir líneas medias y un poco de espacio para que el canino llegue a oclusión. Es así que en la dentición temporal, es decir, que las maloclusiones de clase 3 o maloclusiones de clase 1 que presenten mordidas cruzadas posteriores, mordidas cruzadas anteriores o mordidas abiertas, entre más temprano sea, más efectivo va a ser. Es por eso que en la literatura científica menciona que a partir de los 5 años podemos comenzar a tratar este tipo de maloclusiones. Así, la literatura científica recomienda una revisión sistemática los resultados que se obtienen de una ortodoncia interceptiva, pero tratadas con anclaje esqueletal. ¿Y cuál fue el resultado de esta revisión sistemática? Menciona que el anclaje esqueletal, a diferencia de los disyuntores con la máscara facial que viene a ser el tratamiento convencional, la diferencia es que con el anclaje esqueletal lo que va a minimizar son los efectos secundarios dentoalveolares que puede producirse con el tratamiento convencional. De allí la importancia de que en maloclusiones de clase 3 o clase 1 con mordidas cruzadas posteriores, anteriores o mordidas abiertas, entre más temprano sea, mejores resultados vamos a obtener. Es así que el protocolo de tratamiento en dos fases. ¿Cuál es la finalidad? Agotar y racionalizar el tratamiento temprano. Esta que tiene que ser adecuado de acuerdo a la característica de la maloclusión de mi paciente de manera individual. ¿Y qué va a hacer también esto? A reducir la gravedad del problema cuando se lleve a cabo el tratamiento en la dentición permanente. Y luego tenemos ya la ortodoncia correctiva, cuando estamos hablando entre los 12 y 13 años. ¿Cuál es la finalidad? La regularización de los dientes. Vamos a conseguir ya angulaciones o torques adecuados, posiciones exactas de las piezas dentales, un engranaje adecuado de la oclusión. Ahora, en esta dentición permanente, también, si al paciente no se le resolvió el problema esqueletal en el tratamiento temprano o en la ortodoncia interceptiva, durante esta etapa se puede ser sometido al paciente a una cirugía ortognática. Esto va a ser cuando ya mi paciente acabó el crecimiento. Estamos hablando de unos 16 años en las mujeres y a partir de los 18 años en los hombres. Aquí tenemos un caso de un paciente con ortodoncia correctiva. Tomamos las fotografías faciales, que en mi caso lo hago siempre, para llevar el caso y poder observar los cambios durante el tratamiento. La fotografía frontal en reposo, la fotografía frontal en sonrisa y la fotografía de perfil. Encontramos las fotografías intraorales y si observamos en la dentición permanente a la vista, no se observa irregularidades o apiñamientos severos. Observamos una clase 1 molar en el lado derecho, una clase 2 molar en el lado izquierdo, con una clase 2 canina también en este lado, y lo que sí me preocupa a mí como clínico desde el punto de vista ortodoncista, esta falta de engranamiento o entrecruzamiento entre los incisivos superiores e inferiores del lado izquierdo. Entonces, si ustedes se fijan, a simple vista clínica no encontramos mayormente apiñamiento severo, pero sí encontramos una mala posicionamiento de este lado.
Entonces, realizamos las radiografías necesarias antes de comenzar el tratamiento de ortodoncia, lo cual nos indica es un paciente clase 1 esqueletal, con una tendencia de crecimiento de rotación media de la mandíbula, es un paciente mesofacial, tiene una inclinación de incisivos dormales y presenta un perfil recto. El perfil recto de este paciente me obliga a distalizar en el lado izquierdo para poder corregir la clase molar y la clase canina. De esta manera vamos a mejorar este grado de mala posición que tiene a este nivel. Me gusta a mí utilizar igual microimplantes, esta ya no fue en la región cigomática, fue en el hueso alveolar, entre los ápices, entre la pieza 2.6 y 2.5. Y para llevar a efecto, me gusta mucho utilizar una retroligadura mixta, lo cual se utiliza un alambre de ligadura metálico con una ligadura elástica. ¿Sí? Y colocamos un hook en el arco, que este tiene que ser de acero grueso para producir la distalización de este lado. Así obtenemos ya la corrección. Fíjense aquí cómo mejora ya. Tenía una relación de vis a vis o de punta a punta de canino y podemos observar que encontramos ya la clase 1 canina. También me gusta utilizar la barra transpalatina debido a que yo voy a distalizar este sector, entonces generalmente puede producirse mordidas cruzadas a este lado. Entonces con una barra transpalatina puedo controlar la inclinación o este problema que puede ocurrir. Y vemos los cambios que observamos al final del tratamiento. Desde una clase 2 canina, cúspide a cúspide, una clase 2 molar, cúspide a cúspide, conseguimos la relación clase 1 molar y la relación clase 1 canina. Y las fotografías finales de mi paciente, cómo se encuentra en reposo, en sonrisa y la de perfil. El periodo de retención de mi paciente generalmente lo hago un aparato, un retenedor fijo superior y un retenedor circunferencial removible inferior, de manera que no interfiera en el grado de engranamiento o de intercuspidación de las piezas dentarias. También utilicé un retenedor fijo inferior. Como conclusiones, tenemos que el tratamiento temprano no está exento de recidiva. Por eso es que el diagnóstico oportuno tiene que ser realizado de acuerdo al tipo de maloclusión que presenta el paciente. Además, el pronóstico del tratamiento y la estabilidad del paciente va a estar relacionada con el crecimiento facial que tenga mi paciente y también de la lengua. Recordamos que la lengua es el principal órgano muscular fuerte que interviene en las funciones biológicas como es la fonación, la deglución, la masticación, la succión. Entonces es muy importante identificar la funcionalidad. Y claro está que yo no voy a conseguir resultados satisfactorios si no tengo la colaboración del paciente, la colaboración de los familiares y la interconsulta con todo el equipo que necesite mi paciente. Esta charla estaba, la finalidad era resolver que dependiendo del tipo de maloclusión, yo tengo que decidir en qué edad voy a atender. Pero no está exento desde el punto de la docencia en la cual me desenvuelvo, inculcar tantos a mis estudiantes que van a ser los futuros profesionales, recordarles esta reflexión. Cuando mayor es la evolución cultural de una comunidad o una familia, se obtendrá una atención odontológica habitual, asociada a mejores condiciones de la salud bucal. Es por eso importante inculcar al paciente a controles periódicos, hábitos de higiene regular y buenos hábitos alimenticios. Concluyo con esta reflexión. Muchas gracias a todos los presentes y estoy atenta a cualquier comentario o pregunta que disponga. Muchísimas gracias, doctora Miriam. Quería indicarles que la doctora es odontóloga de la Universidad Católica de Cuenca.
especialista en ortodoncia del Centro de Posgrados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Cuenca, diplomado en manejo interdisciplinario en pacientes con fisuras labiopalatinas, Pontificia de la Universidad Javeriana, Colombia, doctora en Ciencias Estomatológica en la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, docente de pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad Católica de Cuenca y actualmente docente de la especialización en ortodoncia en la Universidad de Cuenca. Muchísimas gracias, doctora. A continuación abrimos nuestro chat de preguntas. Tenemos una pregunta de Michelle Motoche. Doctora, buenas tardes. Excelente exposición. Hoy en día existen profesionales que están en contra de la extracción de premolares para la aplicación de ortodoncia. ¿Usted recomienda las extracciones de dichas piezas o está de acuerdo con estos profesionales y por qué? Bueno, realmente en la actualidad influye bastante la estética facial. Los cánones estéticos han variado de acuerdo hasta la actualidad. Si vemos por 1950, las modelos tenían un perfil recto, hasta ligeramente cóncavo. Eso era la estética en ese tiempo. En la actualidad, la estética ya se considera un perfil ligeramente protrusivo, entonces hay que individualizar al paciente. En los casos que les expuse, tienen un perfil recto, entonces, y tenía la paciente que le faltaba todo un canino, si yo decido hacer extracciones, fácilmente me entraba el canino, pero afectaba su perfil. Entonces, sí influencia bastante, va a depender la estética que presenta mi paciente. Ahora, mis pacientes pueden tener un clase 1 esqueletal biprotruso, es bien protrusivo y tiene mucho apiñamiento, donde allí se necesita hacer extracciones. Se le va a explicar al paciente. Pero si mi paciente asiste a la consulta, no tiene mucho apiñamiento, es protruso, no le incomoda a la paciente, entonces hay que individualizar a cada paciente. No estoy ni en contra ni en favor, sino hay que hacer un buen diagnóstico desde el punto de vista del perfil facial de cada uno de los pacientes. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Ariana Peralta. Buenas tardes, doctora. Gracias por su exposición. Mis preguntas. Primero, ¿se debe tener un registro fotográfico y radiográfico antes de usar diferente aparatología? Y por último, luego de su uso de aparatología, en este caso Quadhelix, ¿se puede usar retenedor fijo ortodóntico para mantener el espacio? Y si es así, ¿se puede cada cuánto serían las revisiones odontológicas? Bueno, a ver, siempre yo me he acostumbrado a tomar fotografías de extraorales e intraorales como lo he presentado el día de hoy. Siempre a veces el paciente incluso se olvida de cómo tenía. Entonces a veces se le indica al paciente cómo llegó y al final cómo termina. ¿Sí? Eso es una. Y el Quadhelix se utiliza, es un aparato de expansión dentoalveolar. Lo que estamos es produciendo, en este caso de la paciente que tenía el hábito de succión del dedo al pulgar, tenía mordida vis a vis en el sector posterior. Con los bracitos del Quadhelix lo que se hace es una proinclinación o imita al aparato removible de expansión dentoalveolar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el Quadhelix es fijo. Entonces, siempre, cualquier aparato que ustedes colocan, siempre hay que corregir, porque siempre es el malo de todos los ortodoncistas, tenemos la presencia de recidivas. Entonces, el mismo aparato, en este caso Quadhelix, si es fijo, sirve como contención. Ya no le activo más, pero permanece en boca, manteniendo los resultados. Ahora, después, si yo le saco el Quadhelix, puedo yo colocar un aparato removible, dependiendo si está en una dentición mixta primera fase. Si yo le doy el alta ya a mi paciente después de la ortodoncia interceptiva, dependiendo del aparato que yo coloque, tengo que hacerle una revisión. Igual mensual. Si coloca, sea fijo o removible, tiene que ser una revisión mensual. Si ya le doy el alta por completo a mi paciente del tratamiento interceptivo, yo le tengo que revisar cada 6 meses. Por eso les decía, al final terminé con la frase que lo mejor no es el motivo de esta charla, el diagnóstico apropiado
de acuerdo al tipo de maloclusión o el tratamiento apropiado de acuerdo al tipo de maloclusión. Pero nosotros no solo debemos al diagnóstico, sino enfocarnos a una mejor salud del paciente, salud bucal. Debemos enseñarles hábitos de higiene, hábitos de educación bucal. Para eso inculcamos, desde mi punto de vista de la docencia, a los estudiantes, y los estudiantes, a su vez, mientras se están formando, educan a los pacientes, y cuando van a ser los futuros profesionales, siguen educando a los pacientes y asimismo a todos aquellos. Eso sería. Muchas gracias, doctora. Y para finalizar, tenemos la pregunta de Melissa Alejandra Arce. Buenas tardes. En primer lugar, muchas felicidades por su ponencia, como siempre, excelente. Mi pregunta es, después de un tratamiento de ortodoncia correctiva, ¿cuánto tiempo es necesario llevar un retenedor de canino a canino? Una excelente pregunta. A ver, hay muchas escuelas depende en las cuales se formaron como ortodoncistas. Desde mi punto de vista, cuando resolvimos una maloclusión de clase 3, en el caso de la paciente de clase 3 esqueletal tenía, desde el tratamiento temprano, tenía una mordida cruzada. ¿Estamos de acuerdo? Si nosotros dejamos correctamente ese resalte verbal, es decir, descruzamos la mordida anterior, ¿no es cierto? Dejamos adecuadamente el mismo nuevo posicionamiento de los incisivos superiores, no necesita un retenedor fijo en ese tipo de casos. En pacientes de extracciones, vamos a hablar no tengo ningún paciente de extracción, no coloqué hoy, pero si hacemos de pacientes de extracciones, a los pacientes de extracciones sí debemos colocar un retenedor fijo, incluso no solo de canino a canino, sino hasta el premolar.